El nombre de la enseñanza de este día es en el lagar. En el lagar. Cuando, usted sabe que yo soy de Lima, y cuando estaba chico mi madre trabajaba en una institución que la oficina estaba en San Isidro, en un distrito de Lima que se llama San Isidro. Y ahí en San Isidro hay un parque muy, muy hermoso y añoso, que es el Parque El Olivar. Y justo la oficina de mi madre estaba en ese lugar, en el Parque El Olivar. Entonces, yo siempre llegaba donde mi madre estaba trabajando, esperaba que terminara de trabajar. Después del colegio yo esperaba que terminara de trabajar y ya la acompañaba y nos veníamos juntos. Y en esos días, una de esas veces, una de esas visitas, mi madre me dice: todavía es temprano, así que paséate por acá por el parque, cómete algo y qué sé yo. Y estaba caminando por ahí y vi algo que estaba como no cerrado con cadenas o con rejas como es ahora, sino dentro de una construcción. Y al preguntar al guardián del parque qué cosa es, me dice: eso, el parque se llama El Olivar porque tiene muchos olivos, muchos árboles de olivos y árboles que tienen más de 100 años. Y ahí veía, y mi madre después me explicó que ahí estaba la prensa donde molían los olivos, las pepas de los olivos, ¿de acuerdo? Y que ahí salía. ¿Y para qué decía yo? ¿Para qué lo mueblen? Para sacar aceite. ¿Y cómo se llama esto? Se llama el lagar. Y el lagar es eso. Dice una descripción que es una primitiva prensa donde se machaca o se machacaba la oliva para extraer aceite. También en el lagar hay lagares también para vino, donde se machaca la uva y se saca vino, mosto, manzana y se saca sidra y cosas por el estilo. Pero vemos que tiene que pasar por un proceso para poder adquirir el aceite. Y en la palabra de Dios nos habla del lagar también en muchas oportunidades. Y encontramos nosotros también otro dato curioso, que para conseguir 1 litro de aceite se requieren de 5 a 6 kilogramos de oliva. O sea, es bastante la cantidad que se requiere para un poquito de aceite. Se considera que en la palabra de Dios nos guía cuando se habla de aceite, y aceite de oliva o aceite mismo, está hablando de la unción. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene un proceso. Y aún llevándolo esto al término espiritual, para nosotros tener la unción del Señor, la presencia del Señor, tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que pasar por un lagar. En la cita que estábamos tocando de Génesis 37, más adelante en el versículo 23 decía: y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos se le quitaron, dice, a José su túnica, la túnica de colores que le había dado su padre Jacob, Israel, le había dado su padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué encontramos aquí? José era diferente a sus hermanos en el sentido que José no es que fuera legalista, sino que era muy radical en lo que es pecado. José era el que quería hacer las cosas bien para agradar a Dios y a las promesas que Dios hizo a su antecesor Abraham. Sabemos que Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, y él viene a ser como el bisnieto de Abraham. Pero miren ustedes que las promesas, y ellos ya estaban en Canaán, que las promesas de Dios que se dio a Abraham, las promesas de multitudes, las promesas de generaciones, las promesas de tierra, las promesas de prosperidad, estaban ahora en un peligro de romperse y quebrarse, pese a que Jacob tenía varios hijos. De ahí salen las 12 tribus de Israel, varios hijos, pero el único que sacaba la cara por las cosas del Señor, como el ejemplo que estaba hace unos momentos diciendo, de los múltiples caballos que cita este pastor, solamente 3 o 4 acudieron al llamado de su amo. ¿De acuerdo? Igual de todos los que y esto que sea una enseñanza para todos nosotros, para el próximo año quizás, de todos los hijos de Jacob, el único que estaba fiel
a las enseñanzas de Abraham, de Isaac y de Jacob, era José. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés mandó 12 espías, un principal de cada tribu? Los mandó para ver la tierra prometida. Solamente 2 dieron un buen informe, pero los otros 10 dijeron no. Sí, es tierra buena, tierra fértil, etcétera, etcétera, pero ahí no vamos a poder hacer nada. Y todo el pueblo, ¿a quién le creyó? A los 10. Cuando tú te encaminas para hacer las cosas bien con Dios y para el Señor, van a surgir por ahí muchas voces en contra. Más van a ser las voces en contra que las voces a favor de que tú le seas fiel al Señor. Y vamos a encontrar la cantidad de agua, como esos caballitos, la cantidad de agua apetecible para nuestra carne, para nuestra humanidad, para nuestras sensaciones, nuestra alma, y somos invitados a desviarnos. Y estos también estaban así. Lo único que lo distinguía a José es su forma reverente ante Dios. No era un religioso, no era un beato, no era un cucufato, era un joven que estaba, él tenía 17 años más o menos, y un adolescente prácticamente, y él estaba dispuesto a hacer las cosas como debían de hacerse para agradar a Yahvé, para agradar a Jehová y a su padre y a Abraham y a Isaac. Entonces siempre vas a tener algo que te va a diferenciar del resto. Y es más, su padre Jacob, por sabiduría posiblemente dada por el Señor, le dio una túnica de vistosos colores. Acá hay algo que se destaca, ¿no? Que dice que, bueno, el versículo 11 dice que sus hermanos le tuvieron envidia. Dice, cuando leíamos el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara, lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Por la túnica vistosa, la túnica de diversos colores. ¿De acuerdo? En el versículo 23 que leíamos, ¿qué es lo que hicieron ellos? Le quitaron la túnica. Muchas veces el enemigo va a operar para quitar lo que el Señor te ha dado como un galardón, que es la integridad. El poder ser mostrado aún desde lejos con esa túnica invisible que es tu calidad de hombre, de mujer íntegro. Y que eso no se comercializa, eso no se negocia, eso no se entrega. José en ningún momento él estuvo dispuesto a negociar esa túnica que tenía mayor valor que las túnicas de la usanza continua. Pero él respetó lo que su padre le había dado y él lo guardaba y él se lo ponía y eso lo distinguía y aún de lejos. Cuando tú usas la túnica de vistosos colores que tu Padre, el de los cielos, te la dio, te la confirió, tú vas a ser mostrado desde lejos, como lo hicieron los otros hijos. Desde lejos se va a ver que en ti vive y reina Jesucristo. En ti se va a mostrar la calidad de vida, pero ten también en cuenta que el enemigo te lo quiere arrebatar. ¿Qué tiene que ser el agar acá? Cuando nosotros encontramos en este versículo 24 que lo toman a José, le quitan la túnica y lo lanzan en la cisterna. Y dice que la cisterna estaba vacía. No, y es enfática la palabra, dice, no había en ella agua. ¿Por qué tiene que ser específica? Con decir, y ahí lo tiraron a la cisterna y ahí se quedó para que esperaran qué van a hacer con él. Sus hermanos lo querían matar. El hermano mayor, un poco timorato de poder hacer las cosas, dijo, no echemos nuestras manos, mejor hay que ver qué hacemos con él, hay que meterlo acá en la cisterna. No lo maten, mételo ahí. Pero lo que estaban haciendo era querer matarlo, hipócritamente. El enemigo es hipócrita. El enemigo hipócritamente viene para robarte, para matar y para destruir a ti y a tus generaciones. Y si no tienes hijos, el día que los tengas te los va a destruir y te quiere carcomer las entrañas espirituales a ti para que igualmente le transmitas eso a tus hijos. Yo en alguna ocasión he mencionado un testimonio, ahora que estaba en Lima me acordaba de una pareja que fueron nuestros discípulos allá en Lima. Nosotros no éramos pastores y ella una mujer muy trabajadora, muy enfática, muy apasionada por el Señor y por su trabajo. Tenían 2 hijos, una niña y un niño de 3 años. Y el esposo, un hombre joven, pero que estaba en drogas, se levantaba, caía, se perdía en los fumaderos y todas esas cosas y todo ello. Un día dice que se quedaron sus hijos en su casa, vivían en una casa muy rústica, muy humilde, por Manchay,
y la esposa salió a trabajar. Él trabajaba limpiando carros, lavando carros, y ella trabajaba en todo, en lo que sea, y aún quería estudiar porque trabajó en registros públicos, pero ella quería estudiar, pero no tenía medios económicos, pero ella era muy buena trabajadora. Pero ella regresa, se va a su trabajo y no sabe por qué no llegó a embarcarse y regresa a su casa. Y en su casa también tenía como vecinos a una familia de su esposo. Y uno de los niños, primos de sus hijos, de 10 años, había entrado a su casa para jugar con el niño, y cuando llega la madre lo encuentra que su sobrino de 10 años estaba a punto de violar al pequeño de 3 años. El padre, cuando se entera, montó en ira, quería pegarle a su sobrino, quería ahorcar a su hermano, o sea, el papá del sobrino, quería ahorcarlo, quería atacarlo, quería meterle cuchillo. Y la esposa le decía, no, vamos a hablar con los líderes, vamos a hablar con los líderes. ¿Pero qué me va a decir? Y hablamos. Y vinieron, y él indignado, estaba hecho una furia. Y vinieron a mi casa. Y en mi casa me cuenta él, y le digo, ¿qué pasa, Jorge? Me contó todo, y es desesperante, y yo no soporto. No lo veo, no lo llegó a concluir. Y yo le digo, le pedí a Dios, mientras él me contaba, le pedí a Dios que me dé dirección. Y cuando termine de contarme todo eso, y yo le digo, ¿tú qué harías con el que ha generado eso, con el que ha hecho ese acto o lo ha querido consumar? ¿Qué harías? Yo lo mato, tengo ganas de matarlo a ese niño, así sea mi sobrino, tengo ganas de matarlo a él, matar a su padre, así sea mi hermano, yo quiero matarlos. ¿Tú quieres matarlo al que quiso hacer eso? Te voy a enseñar quién ha sido. Y lo llevé a un espejo que había en mi casa y le digo, ahí está, mátalo. No entiendo, me dice. Ese es el culpable. No entiendo. ¿Qué ves en el espejo? Me veo a mí mismo. Tú eres. Cuando te has estado metiendo a los fumaderos, cuando has estado drogándote, cuando has estado emborrachándote, cuando has estado incluso dejándote violar por hombres para que te den droga, tú llevabas ese espíritu a tu casa. Y ese espíritu lo ha querido poseer carnalmente también a tu hijo. Y tú tienes, así como quieres matar al hombre culpable o al niño culpable, tú tienes que matarte primero tú, no suicidarte, matar a ese hombre pecaminoso que está en ti. El hombre lloró, se arrepintió y cambió. Porque nosotros tenemos que ver que lo que tú comes, lo que tú recibes, lo que tú tragas, un día vas a alimentar de lo mismo a tus hijos. Yo también les he contado que me gustan los siberianos, y un tiempo tenía ahí una pareja de siberianos, tuvieron sus crías, y cuando sacábamos a pasear a la hembra, las crías se quedaban en un canasto y el macho se metía ahí para abrigarlos. Y el macho después iba a comer, y luego que comía regurgitaba y se acercaba a donde los cachorros, porque les estaba dando. Un veterinario nos explicó que esa era una forma de los lobos de hacer eso. Masticaba y después regurgitaba como si fuese un puré, una masa para que puedan comer los cachorros. Pero ten cuidado que no tragues los excrementos del mundo para defecar sobre tus hijos, porque eso le vas a dar de comer. Cuando nosotros encontramos que esos hijos de Jacob estaban haciendo cosas que no eran agradables para el Señor, estaban comiendo la basura del mundo, y Dios va a permitir que de entre todos los hijos surgiera un José con una túnica de vistosos colores, la túnica que Dios tiene para ti, o te la ha puesto o te la quiere poner a ti, en la cual se pueda diferenciar de los demás, para que tú no puedas estar cayendo en lo que el mundo quiere hacer. Cuando el mundo, los hermanos de José, quieren destruir a José, lo meten en una cisterna, y esta cisterna dice que estaba sin agua, porque dicen los estudiosos que por el clima y todas esas cosas, en un lugar sin agua, las personas no resisten más de 48 horas y mueren por deshidratación. Ellos dijeron hipócritamente, no lo matemos, no manchemos nuestras manos, hay que meterlo acá nomás en la cisterna, pero no tiene agua. Entonces no va a poder sobrevivir más de 48 horas. Y luego terminan vendiéndolo a unos ismaelitas que pasaban por ahí.
De acuerdo, y la historia la conocemos, que es lo que sucedió después. Algo que nosotros podemos encontrar es que el enemigo permitió que lo metieran a José en una cisterna, pero esa cisterna era el lagar en el cual José, a pesar de tener un corazón dispuesto para las cosas del Señor, iba a pasar por el proceso del olivo, por el proceso de ser machacado y triturado por 13 años. Este jovencito, este adolescente de 17 años va a entrar no solamente en la cisterna, y cuando lo venden no es que salió de la cisterna, sino que empezó el proceso de la rueda, que iba a estar machaca y machaca día a día por 13 años. Lo llevaron, lo vendieron, lo metieron injustamente en una cárcel y estuvo ahí, pero él nunca protestó del Señor, él nunca se quejó ni maldijo a Dios. Y él pasó por ese proceso de lagar, de ser triturado por 13 años, no por un día, no por 2 días, por 13 años. Y él estuvo siendo procesado en ese lagar. Nosotros encontramos también en Mateo 26:38, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya cuando va a ser entregado: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y los discípulos no lo entendieron tan bien. Los discípulos lo veían a él como el maestro, como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, posiblemente lo verían así, o como el profeta. Y dirían: pero él, ¿qué va a necesitar? Él está muy bien, lo hemos visto hacer sanidades, milagros, prodigios, está muy bien. Y sin embargo, él les dice: por favor, quédense conmigo, quédense acá. Y mi alma está muerta. Y dice: no mi espíritu, es lo que dice: mi alma está muy triste. El alma donde residen las emociones. Jesús era humano y como humano tenía tristeza también cuando él se entera que había muerto su amigo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y Jesús lloró. Su alma se afligía por las cosas naturales que te pasan a ti o que me pasan a mí. Así como tú te afliges, no quiere decir que porque te afliges es que no eres muy espiritual. No quiere decir que tú eres un rebelde para la palabra. No quiere decir que tú perdiste la fe y que ya no crees en el Señor. Nosotros encontramos que el mismo Jesús decía: mi alma, escuchen muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ellos no entendieron quizás. Permanezcan aquí en oración conmigo. Y cuando regresa Jesús estaban dormidos. Se volvió a ir Jesús, regresó, seguían dormidos. Y le dijeron: ya está listo, todo está ahí, sigamos para adelante nomás. Dice en el capítulo 27 de Mateo, versículo 46: y cerca de la hora novena, más o menos como las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba agonizando en esa cruz, desangrándose y ahogándose en sangre, Jesús exclamó con gran voz. No dice Jesús dijo simplemente tranquilo, sino exclamó con gran voz, como por decir, y Jesús gritó. Y uno podía decir: miren, decía que era Dios, ni decía que era el Hijo del Señor. ¿Y por qué grita? ¿Por qué le duele? ¿No? Porque muchas veces el ser humano se vuelve muy espiritualoide, en el cual considera que cuando estaba en Lima estaba preparando yo una enseñanza que, bueno, el Señor me la cambió para hoy día. Y esta enseñanza se llamaba Cuando el pastor también llora. Porque muchas veces uno cree que porque son pastores, porque son ministros del evangelio, porque son líderes, no tienen lágrimas. Somos de fierro, somos de hojalata. Pero si hasta mismo Jesús lloró, el pastor de pastores, porque también él tenía alma, porque él tuvo que ser encarnado en María la Virgen para poder tener carne y poder tener alma, y como tal sufrir lo que tú sufres y sentir lo que tú sientes. Y también los pastores lloran, también los pastores se arrodillan, también los pastores se desesperan y también pierden la paciencia los pastores. Y cuando nosotros encontramos aquí que Jesús mismo en la cruz está desesperado porque no podía morir todavía. Y la cruz era un lugar de suplicio en la cual muchos duraban 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, tanto así que cuando ya se acercaba la fiesta, lo que hacían es ir con una comba y le golpeaban en las rodillas, le quebraban las piernas para que el cuerpo ya caiga y no tenga más sostén y muera inmediatamente. Y eso iban a hacer con Jesús, pero vieron que ya Jesús había agonizado. Pero antes de morir, ¿qué es lo que dice Jesús con gran voz? Elí, Elí, lama sabactani.
que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús se encontraba en el fondo del lagar. Porque Jesús ya no tenía fuerzas. La vida se le iba. Y con él, en su alma, en sus pensamientos, muchas cosas venían en su cabeza. ¿Qué va a ser ahora de mi madre en la carne? ¿Qué va a ser de esta mujer? Sabemos nosotros que por cultura y por tradición, cuando una mujer enviudaba, si no tenía un hijo que la sostuviera, esa mujer estaba destinada a morir en la mendicidad. No podía trabajar, no podía conseguir dinero de nada. Y por eso que después también hay otra palabra del Señor que le dice a Juan: Juan, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y a María le dice: María, he ahí a tu hijo. Y los juntó para que Juan se haga responsable y le encomendó. Hasta el último momento, Jesús en su alma pensó por los demás y aún por María. Que él sabía que era su madre en la carne, pero que él era Dios, y como Dios no había madre ni padre más que el que estaba en los cielos. Cuando el alma de Jesús se abatió, Jesús estuvo en el lagar, estuvo en la prensa, 3 días que fue procesado, 3 días en que fue quebrado para poder destilar el aceite de la santa unción, para que un día tú lo creas, que esto no es una religión, esto no es una tradición, sino esto es una vivencia, una forma de vida que tú tienes que adoptarla o rechazarla. Pero tienes que tomar una decisión a poder tomar ese llamado del Señor, de la túnica de vistosos colores que tiene para ti. Muchos pueden preciarse de ser creyentes porque tienen 1 año, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años de conocer las Escrituras, pero no conocen al Espíritu Santo. Y aún en los momentos de la prensa que va a pasar sobre ti, en los momentos que en ese lagar tú dices: ¿qué más? Ya no soporto. ¿Qué más? Ya detente. Es parte del proceso. 13 años estuvo en el lagar de su vida José, pero después de los 13 años el Señor permitió que por un impío, por un desconocido de las leyes de Israel, de las palabras de Dios, de la ley mosaica, por el faraón sea levantado a nivel de autoridad y prosperidad. Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. No sé qué, Él solamente lo sabe. Y si en el lagar vas a llorar, llora. Y si en el lagar te vas a desesperar, desespérate. Pero no pierdas la esperanza. Es difícil en el momento. Abraham estuvo en el lagar de la esterilidad. Abraham unido a Sarai. Y 1 año, 2 años, y nunca tenían familia. Y cuando él tenía 75 años, su mujer 65, no tenía esperanza ya de tener generaciones de él. Y viene la promesa del Señor, que viene esa promesa de Dios para rescatarlos del lagar de la esterilidad. Podía trabajar, podía tener finanzas, negocios, pero no tenía generaciones. Y tardó como 25 años en el lagar de la esterilidad para poder tener al hijo de la promesa, Isaac, el padre de Jacob, el abuelo de José. Nosotros encontramos a un Moisés que fue criado en cuna de oro en la corte del faraón. Pero a los 40 años sucedieron cosas que no vienen al caso comentarlas ahora. Que se fue a los desiertos de Madián, donde empezó su lagar de Moisés. Su lagar de proceso, su lagar de cambio. Y cuando Moisés, obedeciendo al Dios Altísimo, va a Faraón y le insiste, y vienen las plagas, y el Faraón dice: ya lárgate con todos estos judíos, ya no los quiero ver, lárguense de acá. Y salen de Egipto. Pudiéramos decir que comenzó la vida de bonanza para Moisés. No. ¿Saben por qué? Porque el mayor proceso de Moisés empezaba. Su proceso no fue tanto, de por sí lo fue también, pero no fue tan doloroso en los desiertos de Madián ni en la corte del faraón. Su proceso fue después de él haber sido el instrumento de Dios para liberar al pueblo por la ingratitud del propio pueblo. Una vez al pastor Rizzo le escuché algo que dijo.
La traición la conocía el ministerio. Porque muchas veces en el mundo secular, personas hay buenas y personas malas, de acuerdo. Pero entre las personas buenas, muchas veces no son tan incisivos como un creyente, entre comillas, de trasladar, atravesarte el alma por la espalda. Cuando nosotros encontramos a un Sansón entregado para la obra del Señor por sus padres y separado por Dios para eso, para obrar en el libro de los jueces, como un juez, como un administrador, como un, podríamos decir, gobernador de esos tiempos que no habían reyes todavía en Israel. Y él pasó en el Agar por la desobediencia. Muchas veces nosotros somos comisionados, llamados para poder usar la túnica de vistosos colores, pero nosotros no, después no, está bien, me la pongo, pero también juego en las otras ligas, en las ligas mayores o en las ligas menores, yo también juego ahí. Y uno, por desobediente como Sansón, él perdió la presencia del Señor. Y él tuvo que pasar un tiempo sin ojos y como un payaso y empujando una rueda como la de los lagares, empujando una rueda hasta que él reconoció que él había fallado al Señor. ¿Por qué? Porque él fue orgulloso, porque él fue desobediente. Y él estuvo en ese lagar hasta que el Señor le restaura las fuerzas para poder cumplir a lo que el Señor un día le dijo que hiciera. Nosotros encontramos al gran profeta Elías, el profeta de fuego. Y él pasó en el lagar de las amenazas y de la soledad. Él hizo prodigios de parte de Dios ante el pueblo. Y cuando la Jezabel, la esposa del rey de Israel, lo maldice y jura que lo va a matar, y él volteó a ver quién estaba con él, y nadie estaba con él. Y se sintió en la soledad y él deseaba su muerte. Yo ya estoy cansado, ya no sirvo para nada, ya mátame, Señor. Y se fue para morir. Y él estaba en ese lagar del proceso de la soledad, hasta que el Señor le dice: levántate, porque tú vas a ungir al rey de Israel, vas a ungir al rey de Siria. Y hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y él decía: no, yo estoy solo, todos han sido muertos y yo solo he quedado, decía. La soledad es un lagar en la cual tú volteas y no encuentras a esa persona, o a ese amigo que te dijo soy tu amigo, o a ese hermano que te dijo soy tu hermano. Y esa soledad te quiebra. Y esa soledad quiere quebrar tu alma, quiere quebrar tu esperanza. Si has confiado en tu amigo, has confiado en tu hermano, has confiado en tu familiar, y ahora mírate, estás solo. Nosotros encontramos a la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre que había gastado todo su dinero y todas sus fuerzas para restaurar su salud. Tenía 12 años, sangrando y sangrando. Y ella estuvo en el lagar de la enfermedad, que era una marca en esos tiempos para la sociedad. Un estigma sobre ella era esa enfermedad. Y ella aún así se arrastró hasta tratar de tocar el manto de Jesús. Jesús pasa cerca tuyo. Tienes que esforzarte para tocar ese manto. Aunque no puedas abrazarlo, aunque no puedas tocarlo físicamente, tan solo con el roce de tu manto, sana seré, decía. Encontramos también a 2 mujeres como María Magdalena y la samaritana, pecadoras. Dicen que eran prostitutas, rameras. En otras versiones dicen que no estaba tan establecido eso, pero que tenían muchos espíritus. La samaritana sí tenía muchos maridos. Y el pecado, cuando ella quiso salir del pecado, ese era el lagar. Porque el pecado la había capturado, las había embebido, las había embriagado y las había poseído. Y para salir de eso viene parte del lagar, que es la culpabilidad. ¿Quién va a creer ya en mí si todos me conocen? ¿Quién me va a restaurar si no tengo
ya el manto de vistosos colores, porque lo embarré, lo ensucié. Yo conocí del manto, yo conocí de los vistosos colores, yo conocí del llamado, pero pequé tontamente y estoy viviendo en el lagar y sigue la rueda dando vueltas y quebrándome y quebrándome. Y Pablo, Saulo de Tarso, cuando le dice al Señor: yo te he pedido que me retires esta espina de la carne, y tú me has dicho: bástate mi gracia. Solamente eso. Se dice en los estudios que parece que en Pablo había quedado una enfermedad a causa de su conversión cuando quedó ciego, y había quedado, dicen algunos estudiosos, una enfermedad llamada oftalmia. Y eso para él era algo que podía desacreditarlo, porque cómo él iba a hablar de sanidad estando enfermo, cómo él iba a hablar obedezcan, cuando él obedecía y seguía con la misma espina en la carne. Pero sin embargo el Señor lo dejó en ese lagar para que solamente le baste la gracia de Él y creerle a Él y servirle a Él. Y para terminar, solamente una pregunta o dos preguntas. Tú hombre, tú mujer, ¿a quién sigues? ¿Tú has pasado por el lagar? No es agradable. ¿Estás saliendo del lagar? ¿Cuál es tu lagar? ¿La esterilidad? ¿La ingratitud? ¿La traición? ¿Perdiste la presencia del Señor? Solamente te queda una Biblia con páginas amarillas. ¿Cuáles son tus lagares que puedas estar viviendo? Tu soledad, que muchas veces tienes que fingir como un payaso, risa y alegría, y por dentro decir como Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte, ya no doy más. ¿Cuál es tu lagar? El momento que como Jesús puedes decir: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué momento, Señor? La religiosidad nos ha mal enseñado que cuando vienen cosas malas, decían antes en el Antiguo Testamento, y hasta ahora la religiosidad también lo dice: está pagando sus culpas. Es Dios que le está tomando cuentas y le está haciendo justicia por sus culpas. Dios no es castigador. Dios no lo castigó a Sansón, simplemente le quitó su presencia y comenzó la desgracia de Sansón. Nosotros somos los caballos que nos vamos a beber las aguas que el mundo nos ofrece, pero no vamos a buscar la voz del amo que nos dice: ven, que quiero corregirte, quiero bendecirte, quiero discipularte. No, porque no me gusta el discipulado, no me gusta la corrección, no me gusta que me aconseje lo que debo y lo que no debo de hacer, que me aconseje lo que debo de hacer, pero no lo que no debo de hacer. Queremos una iglesia light, una iglesia que nos den no mensajes sino masajes. Queremos una iglesia en la cual nos digan: todo lo puedes hacer porque Dios es muy bueno y te puede apapachar como un Papá Noel. ¿Cuál es tu lagar? El pecado y la culpabilidad, la condenación. Y el Señor te dice: desde el momento que tú te arrepientes, desde ese momento yo separo el pecado por la cruz que pongo en medio de ti. Termino con Juan capítulo 14. Jesús le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no tiene la capa, la túnica de vistosos colores,
El mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Y a ti como a José se te distingue desde lejos por la túnica de colores, que es su presencia que te cubre. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, la gente no soportaba verlo porque salía una luz resplandeciente que él mismo no se daba cuenta. Y tuvo que ponerse un velo para no herir la vista de la gente que estaba frente a él. Él no se daba cuenta de lo que llevaba, pero los demás sí. Porque tú como Moisés, tú como José, debes de vestir un día esa túnica de vistosos colores, para que tú no te vas a ufanar de lo que llevas, sino que el mundo va a reconocerlo porque te van a ver desde lejos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y seré en vosotros.